Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Vamos a continuar estudiando sobre el libro de Génesis. Recuerden que ya estuvimos viendo las primeras porciones. Hoy nos vamos a enfocar en la porción que va de Génesis capítulo 12, versículo 1 a Génesis capítulo 17, versículo 27. Hay mucho por aprender, es una porción bastante extensa y hay mucha información en ella. Pero vamos a hacer un poquito un recordatorio de lo que vimos la última clase, en donde la última clase vimos que en el libro de Génesis se nos viene presentando un patrón. ¿Cuál es este patrón? Es un patrón que lo podemos traer hasta el día de hoy y nos permite ver también qué sucederá en el futuro. Es un patrón donde el Eterno hace una nueva creación. Recuerden, la humanidad a través de Adán y Eva pecan, van en contra de lo que el Eterno les dice y empieza una decadencia en la humanidad. Y llega un punto en que el Eterno dice que se arrepiente de haber creado la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Confunde en Babel, recuerden lo que pasa en Babel, en la época de Noé, me estoy adelantando. El Noé, recuerden, arranca Adán y Eva, cometen un error, entra el caos a la nueva creación del Eterno, se extiende hasta la época de Noé y el Noé escoge el Eterno a Noé, como dice, acuérdense que decía que era Noé, una persona justa, una persona que era temerosa de Adonai y que él y su familia iban a ser los únicos humanos que se iban a salvar del diluvio o del cataclismo. Y juzgado a todo el mundo, a toda la creación de vuelta. Hubo una nueva creación. Pero vemos que también, una vez que todo eso fue restaurado, Noé y su familia cometen un error, entra el caos nuevamente a la creación, a la nueva creación del Eterno, y después se extiende hasta la época de Babel, en donde en la época de Babel, ¿qué sucedió? Las personas quisieron hacerse un nombre para sí mismos. Esto recuerden que quiere decir que ellos quisieron hacerse un nombre dejando al Eterno a un lado. Y empezaron a construir lo que es la Torre de Babel. Entonces el Eterno, ¿qué hizo? Descendió él mismo, Adonai, y vio que estaban haciendo eso y sabía el corazón y conoce el corazón de los seres humanos. Recuerden lo que dice en Génesis 6, que siempre el corazón del hombre va a tender siempre al mal. Entonces, ¿qué hizo? Confundió las lenguas y de ahí surgieron las 70 naciones. Hubo caos y hubo otra vez, ahí empieza a ver la figura ahora de lo que se llama el exilio y empiezan a ser desterrados de la tierra que el Eterno nos había dado en ese momento. Entonces, ahí vemos un patrón y eso nos estaba enseñando que hay un patrón que es cíclico y que se va repitiendo a lo largo de la historia. Y si leemos la historia de Israel, lo vamos a ver. Y si lo vemos hoy en día, también está sucediendo. Y vemos que es algo cíclico, que siempre el problema es ¿cuál? La rebeldía en contra de lo que el Eterno nos ha ordenado. Siempre es tratar de ser nosotros primero y el Eterno dejarlo a un lado. Y ese es el primer factor que tenemos que hace que digamos, se me fue la palabra. Ese patrón, gracias, ese patrón se repita una y otra vez. El principio es el mismo del patrón, o sea, la esencia es la misma del por qué estamos siempre dando vuelta en el mismo círculo. Pero vemos que los actores cambian, las circunstancias cambian, pero el principio siempre es el mismo, la rebeldía al Eterno y la desobediencia. Pero ahora ya vimos que hablamos de Noé en el estudio pasado. Hoy nos vamos a enfocar en Abraham. ¿Por qué en Abraham? Y es bastante interesante porque vemos que de vuelta el mismo patrón. Hay un caos, el Eterno trae un orden nuevo, pero ahora escoge a Abraham como, digamos, esa persona que va a traer el nuevo orden que el Eterno está estableciendo. O sea, ha escogido a Abraham para que Abraham sea como ese Adán, como ese Noé, que venga a traer orden de nuevo. Y el Eterno va a través de Abraham y su descendencia, que es la promesa que le da el Eterno a Abraham. Vamos a ver cómo se va a ir cumpliendo. Pero también hay algo muy interesante, porque a partir de este momento
vamos a ver que el Eterno nos va a dar otro patrón. Ya hemos visto uno, ya hemos determinado uno, pero a partir de ahora vamos a ver otro patrón que se suma al original. Y todo esto nos va a permitir entender en qué tiempos estamos, también qué es lo que va a suceder de acá a futuro. Porque el patrón es el mismo, la Biblia no cambia, la palabra del Eterno no cambia, es la misma ayer, hoy y siempre. Entonces los patrones que estamos viendo en Génesis van a ser lo mismo que estamos viviendo hoy en día y lo que vamos a ver a futuro. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que en el libro de Génesis siempre vamos a ver que, y es algo muy cierto, que todo lo que el Eterno, el plan divino del Eterno, ya está estipulado desde el comienzo. Lo cual eso nadie va a poder modificarlo. Ni el mismo Eterno lo puede modificar, porque Él ya lo habló, ya lo dijo, y su palabra es fiel y eterna. Entonces vamos a ver que este patrón se va a estar cumpliendo. Pero ahora, ¿cuál es nuestra función o cuál es nuestro deber? Es identificar este patrón para conocer lo que va a suceder más adelante. Educarnos, aprender. ¿Para qué? Para estar atentos y saber cómo tener que corregirnos y no ser parte de la multitud, sino que ser ese pueblo, como dice el Eterno, apartado, como quiso que fuera Israel. Pero eso ya vamos a verlo un poquito más adelante. Nos vamos a enfocar entonces en Abraham y vamos a descubrir el patrón que hay en Abraham que nos va a enseñar algo que también va a suceder en el futuro. Vamos a Génesis, vamos a Génesis capítulo 12, vamos a Génesis capítulo 12 y vamos a leer del versículo 1 al 9. Dice lo siguiente: pero Adonai había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Adonai le dijo, y Lot fue con él. Y Abraham, de edad de... Y esto tengámoslo en cuenta, esto tengámoslo bastante en cuenta. Y Abraham era de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, o sea, su sobrino, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Aram. Y salieron para ir a tierra de Canaán llegaron. Wow, es increíble porque miren el vocabulario que está usando. ¿A dónde fue de Ur, que salió de Haram, de la tierra de Ur, sale Abraham? ¿Hacia dónde? Hacia Canaán. ¿Y dónde queda Canaán? En la historia vamos a ver que más adelante Canaán, que es la tierra prometida, es donde Israel debería de habitar seguro, ¿bien? O sea, miren, acá ya vamos descubriendo un patrón. ¿A dónde está yendo ahora Abraham? A Canaán, a la tierra prometida. Versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta la encima de Moré. Y del cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Adonai a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y edificó allí un altar a Adonai, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí al monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo en Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Adonai e invocó el nombre de Adonai. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Bien, aquí es bastante interesante porque vamos a tomar primero estos versículos, porque en estos versículos, si nos estamos dando cuenta, hay un patrón que tenemos que identificar. Vemos que en la historia, como les comentaba anteriormente en la introducción, que viene antes de lo que está sucediendo en el capítulo 12, está pasando lo de Babel, donde en la historia vemos que Babel fue un lugar donde el Eterno hizo que se confundieran, que todo el mundo fuera disperso y de ahí originaron las 70 naciones.
Pero miren cómo empieza el capítulo 12, escogiendo a Abraham. Y esto está vinculado, y uno, miren, estas son las cosas que el Eterno hace perfectas, que cuando conocemos el contexto y el vocabulario, vamos a darnos cuenta que esto está conectado con el acontecimiento de Babel. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue, digamos, el punto en el que Babel logró que fueran esparcidos? ¿Qué fue lo que ellos hicieron para de alguna forma molestar al Eterno y que el Eterno diga, no, esto no puede seguir así, vamos a confundir sus lenguas y los vamos a esparcir por toda la tierra? ¿Qué fue? Que ellos quisieron hacerse un gran nombre. Y eso lo vemos en el capítulo 11 del versículo 1 al 9. Y nombre en hebreo es Shem. Significa Shem. En hebreo es la palabra Shem. Pero miren, si nosotros leemos ahora Génesis capítulo 11 del versículo 10 al 32, la ascendencia de Abraham, él es descendiente de Sem, que viene a ser como la palabra raíz primitiva de Shem. O sea que todo está conectado y por algo vemos el por qué escoge a Abraham. Y lo interesante es ver que Abraham no está en ningún momento clamando al Eterno, sino que es el Eterno quien lo llama. ¿Pero por qué lo está llamando? Porque hay una relación entre lo que sucedió en Babel y lo que el Eterno va a hacer con Abraham. ¿Y qué vamos a ver aquí? Si nosotros vemos un patrón también aquí, porque miren en el versículo 2 del capítulo 12 dice, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir el Eterno acá? Que va a hacer lo contrario de lo que hicieron en Babel. Recuerden que en Babel no quisieron poner en alto el nombre del Eterno, sino que quisieron que ellos ponerse en alto. Ellos hacerse un gran nombre. Pero ahora que dice el Eterno, escoge a Abraham y le dice, yo voy a engrandecer tu nombre. Pero ¿quién va a ser quien va a engrandecer el nombre de Abraham? El Eterno. No va a ser Abraham mismo. Entonces, acá vemos el por qué, podemos ir identificando el por qué escoge a Abraham. Y Abraham viene de la descendencia de Sem, que viene de Noé, y era de los que hacían y seguían el camino justo del Eterno. Y Abraham, de alguna forma, él conocía el camino del Eterno, pero el Eterno lo escoge. Y aquí vamos a ver que hay un patrón, porque cuando nosotros seguimos leyendo nos vamos a dar cuenta de que el Eterno le ofrece, vemos que aquí en estos versículos que vemos primero que el Eterno le ofrece a Abraham, le hace una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Que su descendencia experimentaría la vida abundante y de seguridad en la tierra. Y ahora nosotros que si conocemos la historia de Israel, sabemos que la tierra prometida que va a tener Israel es la que está hablando desde Abraham, el Eterno, Canaán. Entonces, ¿cuál es la promesa? La promesa es esa, de que la descendencia de Abraham le está diciendo que va a tener hijos y que su descendencia va a habitar segura en la tierra de Canaán, en la tierra de que después vamos a ver más adelante que Israel va a retornar o va a volver a la tierra de Canaán. Entonces, es bastante interesante eso. Dios también llama a Abraham, ¿saben a qué? A revertir un exilio. Recuerden qué es lo que había sucedido en Babel. Habían sido exiliados. Ahora Abraham es el principio de un nuevo éxodo. De un nuevo éxodo. Entonces, ¿qué vamos a empezar a ver ahora? Un patrón que se va a repetir cuando Israel sale de Egipto y que se va a volver a repetir en el tiempo futuro. Sí, ahora vemos el patrón que el Eterno va a usar para restaurar todas las cosas como al principio. Al principio usó el diluvio, después usó la confusión de lenguas, pero ahora el Eterno dice que va a usar ¿a qué? A una familia. Va a usar a Abraham y a su descendencia para restaurar todas las cosas. Y una de las cosas que debe hacer, lo primero que se debe suceder, es el retorno de un exilio.
Por eso vemos que Abraham es llamado a revertir ese exilio y que obviamente, como vemos acá, dice que todas las familias de la tierra van a ser bendecidas en Abraham. O sea que esta promesa va a afectar a todas las familias, siempre y cuando sean contadas dentro de la familia de Abraham. Y vemos que el llamado de Abraham comienza con ¿qué? Comienza con la promesa. Y eso lo vemos en el Génesis capítulo 12, versículo 3. Y termina con un juramento de confirmación. Y eso lo vamos a ver en Génesis. Y acá nos vamos a adelantar un poquito, pero vamos a ir a Génesis capítulo 22, versículo 18. Y miren cómo va a terminar el juramento de esta promesa. O sea, Abraham es llamado con una promesa. Y va a ser sellada esta promesa con esto que dice aquí. Miren, capítulo 22, versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham, aquí ya cambió el nombre de Abraham, y eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, a sus siervos, y se levantaron y se fueron junto a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Pero miren cómo cierra la promesa del Eterno. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Abraham, aquí hay algo muy interesante. Abraham, él obedeció a un Dios que no conocía, a un Dios que él no había visto nunca, pero él escuchó su voz. Eso nos quiere decir entonces que algo en Abraham había de conocimiento del Eterno. Pero miren esa fe y esa confianza que tenía Abraham. Y esto nos va a también ayudar a cuando usamos el vocabulario que yo tengo la fe de Abraham o soy parte de la fe de Abraham. Miren cómo las escrituras nos definen a esa voz, a esa fe de Abraham. Él escucha a Dios, escucha al Eterno y él obedece a su voz sin chistar, sin hacer algún reclamo. Él obedece. Y vemos que empieza todo cuando él le dice, sal de tu parentela, sal de la tierra de Ur. ¿Y qué hace Abraham? No vemos que él pone pretextos, sino que él sale sin decir nada, confiando en el Eterno, sabiendo dónde iba a ir, pero no sabiendo qué es lo que iba a suceder en ese camino. Es interesante, ¿no? Pero vemos cómo el Eterno lo llama a qué? A revertir un exilio. Abraham es el primer humano en experimentar lo que era la reversión del exilio, o sea, de volver del exilio. Era la primera, miren, esto le permite, y esto podemos entenderlo como que Abraham, el Eterno le da una promesa, y vamos a ver que también le dice que su generación, su descendencia, va a estar cautiva. Y de que el Eterno se va a encargar de que esa descendencia va a retornar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Pero vemos que le da esa promesa, pero también vemos que en la historia de Abraham, él va a experimentar algo en una pequeña parte o en una escala muy pequeña de lo que su descendencia va a experimentar cuando sale de Egipto. Es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo tenemos aquí en el vocabulario. Y vemos que Abraham es esa primera persona que va a experimentar el retornar, el retorno, el salir del exilio. Y que esto también va a ser un ejemplo para para el futuro, para cuando todas las naciones que se han unido a la fe de Abraham, que han creído que son parte de esta descendencia de Israel, van a retornar. ¿A dónde? A la tierra. Vamos a retornar todos a la tierra. Y este es miren, y esto lo estamos viendo desde Génesis. Génesis nos está diciendo cuál es el principio, pero también cómo va a terminar la historia más adelante. Entonces, es interesante ver cómo el Eterno lo llama a Abraham a salir del exilio. Sale de la tierra de Ur para volver a la tierra prometida. La meta de Abraham es un éxodo
que es de la tierra, que es ir a la tierra de Dios. Y miren, acá lo interesante es que es como yo les decía, es la tierra de Canaán. Y le va a mostrar esa tierra. Y aquí es bastante interesante porque miren, vamos a Génesis capítulo 15, vamos a Génesis capítulo 15, versículo 7. Y Génesis capítulo 7, perdón, 15, 7 dice, y le dijo, yo soy Adonai, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Qué tierra? La tierra de Canaán, la tierra prometida. Y vemos que desde el capítulo 12 se le está diciendo a Abraham a dónde tiene que dirigirse. Pero miren lo que dice en el capítulo 15, que es quien le entrega la tierra, es el Eterno. Dice, yo soy Adonai, que te saqué, miren, de Ur de los Caldeos para darte esta tierra. Y miren, aquí vamos a ver un paralelismo. Este versículo es igual a lo que vamos a ver en Éxodo. Vamos a ir a Éxodo. Vamos a ir a Éxodo. Capítulo 20, versículo 2. Miren lo que dice el vocabulario que dice aquí. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 2. Yo soy Adonai tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es un vocabulario similar. Vemos que está usando el mismo vocabulario y lo está usando en Génesis, en la promesa que le da a Abraham. Vamos ahora a Deuteronomio 5. Deuteronomio 5, versículo 6. Vuelve a decirle lo mismo. Y sabemos que el libro de Deuteronomio fue escrito antes de entrar a la tierra prometida. Fue el último discurso que hizo Moisés al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Y de vuelta les dice, yo soy Adonai tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, vemos como en Génesis capítulo 12 y en el capítulo 15, principalmente en el versículo 7, Abraham sale de Ur de los Caldeos, el Eterno lo saca de Ur de los Caldeos para llevarlo a Canaán, la tierra prometida. Ahora podemos trazar un paralelismo, o sea, podemos poner ambas fotos y son idénticas, solo que los actores son distintos. Tenemos a Abraham y su familia, pero en la otra foto tenemos a Israel. ¿Y qué les dice el Eterno? Yo los saco de Egipto. ¿Y a dónde los va a llevar? A la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Entonces aquí vamos viendo que a través de la vida de Abraham podemos ver nosotros un paralelismo con la historia de Israel. Y lo que va a vivir Abraham, nuestro patriarca, es una pequeña representación o va a experimentar a pequeña escala lo que su descendencia va a padecer en Israel. ¿Cómo sabemos, en Egipto y lo que va a suceder con ellos al salir de Egipto, el éxodo? O sea que ahora vemos que dentro del patrón de restauración que el Eterno va a hacer, hemos determinado cómo el Eterno va a llegar a un punto en que va a decir, basta, hay que hacer un reseteo. Pero también nos está mostrando desde Génesis el proceso de restauración que va a usar el Eterno para volver todo al principio, como era en su voluntad original, como Él siempre quiso que fueran las cosas. Y va a usar esto, va a haber caos, pero va a escoger a una familia que ya la escogió, que es Israel, descendientes de Abraham. De esa familia va a ser usada para restaurar todo el mundo, el caos que hay en el mundo. Israel va a cumplir esa función de ser los enviados a las naciones para que conozcan al Eterno. Y todo eso va a permitir que llegue un momento en que todo sea restaurado, como Génesis capítulo 1. Ven que es todo cíclico
Y ahora vamos viendo que mientras más vamos estudiando el libro de Génesis, vamos viendo este patrón y este proceso de redención que el Eterno y de restauración que el Eterno va a usar. Y que si lo conocemos, vamos a estar atentos en los tiempos de hoy y los de mañana también. Entonces, vamos ahora al capítulo 12 del libro de Génesis. Vamos a continuar en el capítulo 12. Hay bastante para aprender. Vamos al libro de Génesis, capítulo 12, del versículo 10 al 20. De aquí del versículo 10 al 20 nos va a hablar entonces de algo que va a experimentar Moisés. ¿Y qué es lo que va, perdón, Moisés, Abraham, ya me estoy adelantando en la historia. Abraham, ¿qué va a experimentar? Algo que vamos a ver en la historia más adelante con Israel y Moisés. Miren lo que dice, vamos a leer del capítulo 12, el versículo 10 al 3 para tener un poquito de contexto. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba por entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer hermosa de aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te preservarán la vida, te reservarán la vida. Y ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Bien, sabemos que Israel llega a Egipto, pero miren ese paralelismo de que ver en la vida de Abraham de que él está descendiendo a Egipto. ¿Por qué desciende a Egipto Abraham? Dice que había una gran hambre. Y ahora, ¿por qué Israel descendió a Egipto? Vamos a Éxodo, capítulo 1. Vamos a Éxodo para marcar este precedente y marcar el paralelismo. Éxodo, capítulo 1, versículo 22. Bueno, Éxodo 1. No, acá yo tengo mal anotada la cita. Yo tengo aquí mal anotada la cita. Bien, acá tengo por qué. Porque cuando nosotros vemos en Génesis con Jacob, ahí vamos a ver que Jacob desciende, manda a sus hijos. En la historia de José, vamos a ver cómo José es, digamos, vamos a ver la historia de José, pero vamos a ver que cómo llegan los hermanos de José a Egipto, porque había una gran hambre en Canaán. Aquí en Éxodo 1 vamos a ver algo que esto sí me llamó la atención a mí bastante. Es cuando nosotros vemos en Génesis estamos en el capítulo 12, vamos a ver que dice que por qué le ordena a él o le dice a su esposa de que de alguna forma dijera que no era su esposa, sino que era su hermana. ¿Por qué? Porque dice que era una mujer tan bella que los egipcios la iban a desear y si se enteraban de que él era su esposo, lo iban a matar. O sea que él estaba temiendo por su vida. Él tenía miedo que lo mataran. Entonces, acá vemos entonces, ya hemos visto que Abraham desciende a Egipto porque tenía hambre, había hambre en la tierra. Cuando nosotros ahora nos vamos un poquito más adelante a la historia de José, vamos a ver que sus hermanos, que Israel desciende a Egipto por hambre también, y que José es usado como, digamos, como ese patrón o ese, viene siguiendo este patrón de redención y de restauración. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces ya vemos un paralelismo, pero miren que este paralelismo es tan exacto que ahora vemos a un Abraham temiendo por su vida, temiendo que lo vayan a matar. ¿Y qué sucede con Egipto, con Israel? Vamos a Éxodo 1, ahora sí, ahora vamos a Éxodo 1. ¿Y qué sucede en Éxodo 1, versículo 22? Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echar al río a todos los hijos que nazcan, y toda hija preservad la vida.
Miren ese paralelismo. ¿Qué es lo que está diciendo Abraham? Mira, a su esposa, a Sarai le dice, miren, mira, vamos a ir a Egipto, eres una mujer muy linda, ellos te van a desear, y si se enteran que yo soy tu esposo, dijera la pastora Nereida, frito ley, me van a matar. Entonces, di que no que eres mi hermana para conservar él su vida, porque él sabía que si ella decía que era su esposa, a ella le iban a conservar la vida y a él lo iban a matar. Y ahora en Éxodo 1, versículo 22, ¿qué vemos? Que hace lo mismo el faraón de Egipto. Mata a todo hijo varón y preservan la vida de toda hija mujer. Miren ese paralelismo. Miren lo que está experimentando Abraham en este momento. Es algo que va a también a experimentar su descendencia más adelante a una escala mucho mayor. Él es apenas una pequeña muestra. El Eterno le está permitiendo ver una pequeña muestra de lo que va a ser el Eterno más adelante con su descendencia, con la promesa que Él le ha dado. Entonces, ahí estamos viendo cómo estamos marcando un precedente, un paralelo, en donde Abraham teme por su vida. Pero también vemos que si seguimos leyendo nosotros en Génesis capítulo 12, vamos a dar vuelta a Génesis capítulo 12, vamos a Génesis capítulo 12, y seguimos leyendo, vamos a ver que en el versículo 17, miren lo que sucede en Egipto. Sabemos que en la historia que el faraón le cree a Abraham, que es su hermana, se la lleva porque el faraón la deseaba, entonces se la lleva al palacio el faraón. Pero miren lo que sucede en el versículo 17. Versículo 17 dice, mas Jehová hirió a faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete, le dice. ¿Por qué esto es interesante? Porque si nosotros leemos versículos anteriores, Abraham le dice que es su hermana. Entonces el faraón le entrega riquezas a Abraham a cambio de Sarai. ¿Por qué? Como era la hermana, y esto es algo que tenemos que entender un poco el contexto de lo que eran los matrimonios en el Antiguo Medio Oriente, había un pago de una especie de dote o un valor nupcial que se pagaba. Entonces, como ellos no tenían o sea, eran hermanos, entonces se asumía que Abraham era la autoridad sobre Sarai, que era su hermana. Él cumplía el rol de padre sobre Sarai. Porque recuerden, Antiguo Medio Oriente, las sociedades eran basadas en una familia patriarcal. Cuando el padre no estaba, el que quedaba a cargo era el hijo varón, el primogénito. ¿Bien? Entonces, por eso es que él recibe esa dote, ese pago, lo que vamos a leer cuando nosotros vemos lo que le entrega Faraón a Abraham, era lo que se conocía como el valor nupcial, era el precio de una novia. Entonces ahora él se la lleva, pero miren lo que sucede. Dice directamente que Adonai hirió a Faraón a su casa con grandes plagas. ¿Y qué sucede con Israel en Egipto? También sucede lo mismo. Si nosotros nos vamos a Éxodo capítulo 7, vamos a ver que del versículo 14 en adelante empieza también a dar las plagas. Del capítulo 7 al capítulo 12 vamos a ver las plagas que envía contra Faraón y que no solo afectan al Faraón, sino que están afectando a su familia y a toda la nación. Y acá vemos en Génesis capítulo 12, estamos viendo que esto que está sucediendo es a pequeña escala. ¿Por qué? Porque acá nos menciona que solamente fue afectado Faraón y su casa, con grandes plagas. Pero miren la diferencia aquí. Acá está la diferencia con el Faraón del Éxodo.
El faraón endureció su corazón, y es más, sabemos que el Eterno endurece su corazón y por un porqué, que lo vamos a también analizar cuando lleguemos a esa porción. Pero acá vemos que un faraón que dice, reconoce que hay algo que está sucediendo, que está mal, algo que está sucediendo mal, que no va de acuerdo a, digamos, a lo que seguían en Egipto también. Porque dice, miren, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que ha hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniendo en ocasión de tomarla por mi mujer? Y lo despide. ¿Saben por qué? Porque en Antiguo Medio Oriente también sucedía, después vamos a ver cuando veamos los mandamientos un poquito más adelante, que hablen con respecto al matrimonio, vamos a ver que también en Egipto había, o en las naciones que rodeaban a Israel, había también esta figura del adulterio, o de, o sí, del adulterio, cuando un hombre casado o una mujer casada está con un hombre o el hombre con otra mujer que no es su esposo. Pero recuerden que en el caso de Faraón, en Egipto, él era considerado un dios. Pero miren lo que dicen los comentaristas sobre este versículo en particular. La naturaleza de la enfermedad. Y esto es lo que estaba sucediendo en la mente de el faraón. ¿Y por qué le dice a Abraham que se vaya? Que tome a su mujer y que le está diciendo todos estos males me han venido por esto. Y vamos a entender la mente del faraón. Dice, capítulo 12, versículo 7. Recuerden, este es el libro del contexto cultural de John Walton. Dice, naturaleza de la enfermedad. En el mundo antiguo se asumía que toda enfermedad era un reflejo del disgusto de un dios o dioses. Las enfermedades contagiosas podían ser superadas con una amplia purificación y sacrificios, y podían ser tratadas con hierbas medicinales. Pero la causa radical era buscada en algo divino y no físico. Así era como la enfermedad se consideraba una consecuencia natural del pecado o alguna violación de las costumbres, de modo que los antiguos trataban de determinar cuál Dios podía ser el responsable y cómo se lo podía aplacar. Las medicinas eran incrementadas como remedios y encantamientos mágicos. Miren lo que sucedía y lo que podemos ver en lo que es la mentalidad del antiguo Medio Oriente y lo que estaba sucediendo en la mentalidad del faraón. Ahora entendemos que el faraón, a ver las plagas que estaban azotando a su familia, a su casa, él entiende que esto va más allá de algo físico y en su mentalidad esto lo asocia con algo divino. Y aquí, miren, y es interesante porque dice quién es quien azota con plagas a Faraón. Dice que es Adonai, o sea, no estaba tan equivocado el Faraón. Y él automáticamente reconoce cuál era el problema. De que él estaba por cometer adulterio, algo que iba en contra, parte de la cultura, porque eso imagínense iba a ser mal visto en que el faraón haya cometido este, digamos, sacrilegio y que por culpa de faraón esa enfermedad o esas plagas que afectaron a su casa afectan a toda la nación. Recuerden que faraón era el representante de los dioses en la tierra. Ahora entendemos el por qué el faraón automáticamente, él reconoce en el capítulo 12, en los versículos que estábamos leyendo, que deben salir, se deben ir y deben salir prosperados. ¿Por qué deben salir prosperados? Porque miren lo que dice en el versículo 20. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenían. Y si vemos que desde un principio Abraham dice que él era bendecido, el Eterno lo bendijo, pero aún recibió más bendición cuando entró a Egipto. Paralelismo también con José.
Vemos también que qué sucede con Israel cuando Israel se va de Egipto. Se van prosperados porque el Eterno le da la instrucción que vayan y le pidan oro, plata, lo que tengan a sus vecinos y sus vecinos a manos abiertas les dan. Y Israel se va cargando oro, plata, joyas, vestimentas caras, al punto que no cabían y no podían tener tanto. O sea, era impresionante la cantidad de riquezas que salieron. Eso era una escala más grande. Ahora vemos como en el éxodo de Abraham, él está experimentando lo mismo que va a experimentar su descendencia a una pequeña escala. Y Faraón lo deja ir con todo lo que tenía. Por más que aquí podemos ver que quizás hubo una trampa o quizás por miedo Abraham tomó esta decisión que hizo, pero vemos ese respaldo a la promesa que Dios le hace a Abraham. Y esto es interesante porque vemos que Abraham no fue perfecto, pero el Eterno sí fue perfecto. Y la promesa que le está dando en los primeros versículos del capítulo 12, a pesar de que Abraham haya cometido un error, el Eterno en su inmensa misericordia está respaldando esa promesa. Está haciendo que esa promesa se cumpla. Obviamente que sabemos que todo esto tiene una consecuencia por haber de alguna forma no confiado en el Eterno. Pero aquí podemos ver esa misericordia del Eterno, que vemos que Él cumple con su promesa. Es algo interesante. Pero lo más interesante es ver que en el capítulo 12 tenemos un reflejo de lo que es lo que va a vivir Israel más adelante. Y aquí es bien interesante, porque cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 12, versículo 20, dice que Faraón lo enviara a Abraham y a Sarai, que los envía. Dice, Faraón dio la orden a su gente acerca de Abraham, que los acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Entonces aquí estamos viendo que cuando dice que el faraón los envía, está usando el verbo shelach, que es el mismo verbo que se usa en Éxodo capítulo 12 del versículo 31 al 32 para cuando el pueblo sale, es enviado al desierto. Interesante, ¿no? ¿Cuánto hay para aprender? Y vemos cómo ahora la vida de Abraham se está, digamos, alineando con lo que va a suceder con Israel en el desierto, lo que va a vivir su descendencia. Esto nos está marcando un patrón que nos va a llevar al principio. Un patrón en el cual vamos a nosotros verlo en estos tiempos que va a estar sucediendo. Es más, está sucediendo. Familia, si ustedes han sido llamados a volver al Eterno, a arrepentirse, a volver a la obediencia al Eterno, porque somos esa generación que estamos volviendo, reconociendo que somos parte de Abraham, que somos parte de Israel, y que reconociendo nuestra función que es volver al Eterno y que con nuestras acciones demostrar quién es el Eterno, para que las naciones conozcan y vengan al Eterno. Y este va a ser el principio, y este es el principio de la restauración de todas las cosas. Y tenemos que estar agradecidos porque somos esa generación que está siendo usada como el inicio de la restauración de las cosas. Es interesante ver cómo desde Génesis podemos ver estos paralelismos y estos patrones que nos están indicando cómo va a terminar toda la historia, cómo van a terminar los días finales. Y que todo esto se va a cumplir. Y que miren la inmensa misericordia que el Eterno nos da. Que desde el principio el Eterno nos está diciendo cómo empieza todo y cómo va a terminar todo. No necesitamos investigar o desviarnos en cosas que no son útiles. Recuerden, vamos a Deuteronomio 29. ¿Por qué? Porque este es el versículo que nos va a acompañar todo el ciclo. Miren, versículo 29, versículo 29. Y dicen, las cosas secretas pertenecen a Adonai nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre.
para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces miren qué hermoso y qué misericordioso es el Eterno, que Él nos está revelando estos patrones a través del libro de Génesis, para que no nos agarren desprevenidos, para no estar mirando cuánta loquera o conspiración, sino que enfoquémonos en qué, en lo que el Eterno nos revela, lo que el Eterno nos da, que es su palabra. ¿Para qué? Para que la pongamos por obra en nuestras vidas. Y miren qué hermoso al Dios que les estamos sirviendo, al Rey de Reyes, a Adonai. Miren qué tan bueno es que desde el principio Él nos está diciendo cómo va a terminar la historia de la humanidad. Ahora depende de nosotros qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ser obedientes como Abraham, vamos a tener esa fe como Abraham, que obedeció al Eterno y muchas veces sin él saber qué es lo que estaba por hacer. Él no lo vemos que en muchas veces cuando el Eterno le da una instrucción, una orden, él oponiéndose o diciendo por qué o no, que a mí no me parece. No, él actúa de acuerdo a lo que el Eterno le dice a Abraham. Al punto que Abraham llega a ser como un amigo del Eterno. Y que el Eterno camina junto a Abraham. Y vemos que Abraham no era perfecto. Igual que nosotros, es un ser humano, no es perfecto. Pero ahí había algo en Abraham que lo hacía distinto. Que el Eterno le agregó una letra a su nombre. Y esa letra es la letra que representa el Shaddai, la presencia del Eterno. Y tanto a él como a su mujer, a su esposa Sarai, él le agrega esa letra y hace que sean una nueva creación. Eso está relacionado con la metodología que usamos y es un buen tema que pueden profundizar en eso. Pero vemos a un Abraham que obedece al Eterno, que sigue al Eterno y que ciegamente él confía en el Eterno. Él dice, el Eterno me va a dar una descendencia. Recuerden, Sarai era estéril. Y vemos en el capítulo 16 que ellos quieren ayudar a esa promesa y esa promesa no viene hasta después con Isaac. Pero ellos llegan a un punto, y vamos al capítulo 16, porque aquí hay algo muy interesante y quiero que enfoquémonos ahí, porque ahí hay algo que nos va a marcar la importancia de estudiar el contexto cultural y legal del antiguo Medio Oriente. Vamos al capítulo 16. Vamos al capítulo 16. Cuando nosotros leemos del versículo 16, capítulo 16, 1 al 6, dice lo siguiente. Acá estoy en Deuteronomio, perdón. Vamos a Génesis capítulo 16. Versículo 1 vamos a leer. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. ¿Por qué? Era estéril. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Adonai me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Miren, este vocabulario es bien interesante. Esto es bien interesante. Porque, miren, acá le está diciendo que te llegues a mi sierva, o sea, que se conozca a su sierva. Que quizás tendrás hijo de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham, su marido. Entonces vemos que dice que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos. Bien, tendré, miren, y recién leí mal. Quizás tendré hijos. ¿Por qué Sara usa ese vocabulario? Yo les pregunto, familia, ¿por qué? Exactamente, aquí nuestra hermana, que tenemos también público presencial, para los que nos siguen por internet y después ven el video, está en lo cierto. Ella nos está mencionando, y porque es algo que lo hemos podido ver y estudiar en el contexto del antiguo Medio Oriente, es que en la antigüedad, recuerden, la base de la sociedad es una base de una sociedad patriarcal.
Es una sociedad que está basada en el honor y la vergüenza, y el no tener hijos era una vergüenza. Pues imagínense la situación de Abraham y Sara. Pero aquí es muy interesante porque vemos que Abraham él no dice nada. Él ya lleva bastante tiempo casado con Sara. ¿Por qué? Porque en la costumbre y en la cultura del antiguo Medio Oriente era legal que un hombre pudiera mantener o estar casado durante 10 años con su esposa y que si en esos 10 años no le da un hijo, el marido podía legalmente pedir el divorcio y no era mal visto. Porque recuerden, antiguo Medio Oriente, no tener hijos era señal de vergüenza. Entonces, el honor en el antiguo Medio Oriente era representado por el hombre y la pureza de la familia era representado por la mujer. Y tengan eso en cuenta porque lo vamos a profundizar más adelante cuando veamos algunos mandamientos en particulares relacionados a la familia y a la mujer. Entonces, acá el vocabulario que está usando Sara nos tiene que dar entonces a entender que aquí hay algo que tenemos que investigar en lo que es en lo cultural. Miren, vamos a ver en este recurso, y aquí vamos a empezar a agregar recursos. Este recurso es el recurso, aquí les muestro cuál es el recurso. El recurso, uno de los que vamos a usar, que también es uno de los pocos recursos en español que se encuentran sobre Antiguo Medio Oriente, es el libro El Próximo Oriente Antiguo. Son 2 volúmenes de Carlos González Wagner. Es un buen libro, es un buen recurso, considero que es bueno, porque primero está en español y segundo, también es bastante sencillo y simple el vocabulario que usa para ubicarnos y darnos una introducción de cómo eran algunos temas del antiguo Medio Oriente. Y por ejemplo, en este volumen 2 vamos a ver que tiene temas como lo que tiene que ver con respecto a la historia, el comercio, la familia y las relaciones parentescas. O sea, nos va a dar sobre algunos puntos específicos que los podemos trazar en la Biblia y poder tener más comprensión. Por ejemplo, lo que está sucediendo ahora con Sara, Agar y Abraham. Vamos al capítulo 3, en el párrafo 4, menciona lo siguiente, este comentario. Y es bastante interesante este recurso porque menciona lo siguiente. Acá van a hablar sobre el matrimonio. 3.4. Miren lo que dice en el 3.4. Dice, el nacimiento y el cuidado de los hijos. Dice, por lo general, la literatura del Próximo Oriente Antiguo identifica las épocas felices con momentos de gran fertilidad de las mujeres y numerosos alumbramientos. Miren lo que era, y esto nos validan un poco lo que yo les comentaba recién, de que en el antiguo Medio Oriente tener hijos era honor, era tener honor. No tenerlos era vergüenza. ¿Por qué? Porque miren lo que dice aquí el comentarista. Dice que en el antiguo Medio Oriente, las épocas en donde las mujeres eran fértiles y alumbraban, había muchos alumbramientos, o sea, daban a luz muchos hijos, era considerado épocas felices, épocas de bendición. En tanto que la esterilidad tenía connotaciones sociales muy negativas. Vergüenza. Efectivamente, como en otras partes, las familias patriarcales necesitan de los hijos para consolidarse y perpetuarse. Y la política oficial de los estados e imperios en expansión era la de aumentar su potencial demográfico, aún a expensas del bienestar de la mayoría de la gente. Pero también, como en otras partes, una cosa era la propaganda y actitud de los poderes políticos, que representaba sin duda los intereses de los grupos sociales dominantes, y otra la realidad de cada día, que se encontraba marcada por un cúmulo de circunstancias muchas veces adversas. ¿Qué es lo que nos está diciendo el comentarista? Que la cuestión de tener hijos era una cuestión legal. Al decirnos lo que ahí veíamos que nos decían que era una cuestión que
era a nivel político, que era parte de las políticas de demográficas de una nación, de un estado, de un imperio, y que obviamente, como sabemos que todas estas cosas favorecían a quién, a la clase poderosa, que podían tener hijos y los podían mantener. ¿Qué sucedía con las familias pobres? Se fomentaba que todo el mundo, del pobre al rico, tenía que tener hijos porque era honor. Y no tenerlos era una connotación negativa en la sociedad antigua. Pero como toda ley que hacían estos imperios que no tenían el conocimiento del Eterno, traían opresión al pueblo. Y si seguimos leyendo, miren lo que dice. En el 341 dice y habla sobre la mortalidad infantil y la infanticidio y celibato. Pese a que las ideas tradicionales equiparaban la felicidad con la imagen del patriarca rodeado de una numerosa descendencia, o sea, de hijos, no todos los, no todos los periodos fueron igualmente propicios para que las familias criaran muchos hijos, a lo que hay que añadir la diferencia entre las formas de vida nómade y urbana, así como los contrastes socioeconómicos. Sin duda, la situación de los pobres, como siempre, era a este respecto mucho más precaria y ocasión, habrá de exponer más adelante, como dice que en sí lo que nos está diciendo aquí, que para el pobre esto que está sucediendo aquí, de que había que tener una época fértil, de que tener hijos era honor, para los pobres muchas veces traía opresión, porque era que esos hijos terminaban siendo esclavos o terminaban siendo entregados a las deidades en los cultos paganos como sacrificios humanos. Interesante, ¿no? Lo que era la perspectiva de este tema en el Antiguo Medio Oriente. Ahora esto nos permite a nosotros entender lo que está sucediendo con Sarai. ¿Qué es lo que está haciendo Sara? Está actuando, dando una ayuda a la promesa del Eterno, de acuerdo al contexto legal del Antiguo Medio Oriente, en donde ella tiene la patria potestad de entregar a su sierva, que es propiedad de ella, es algo que a ella le pertenece, y que se la entrega para que le dé hijos, pero esos hijos no iban a ser de Agar, sino que iban a ser hijos de ¿quién? De Sara. Y eso es en la legalidad del Antiguo Medio Oriente. Entonces lo que está sucediendo aquí con Abraham y con Sara y con Agar es una cuestión legal del Antiguo Medio Oriente. Que después más adelante vemos que el Eterno va a traer un orden y va a marcar un precedente contracultural con las leyes del Antiguo Medio Oriente. Pero recuerden que en este momento las leyes que están vigentes son las del Antiguo Medio Oriente. Y que recordemos que Abraham y Sarai salen de Ur, no vienen de Canaán o no, en este momento no existe Israel. Ellos vienen de una nación que estaba asociada con los hititas, con los mesopotámicos precisamente, y ellos tenían estas costumbres y estas leyes. Entonces ellos están actuando de acuerdo a la legalidad del Antiguo Medio Oriente. Que obviamente darle una ayuda al Eterno en su promesa trajo consecuencias. Entonces, esto también nos da una enseñanza a nosotros, que muchas veces nosotros queremos darle una ayudita o decirle al Eterno cómo debe hacer las cosas. Y vemos que si nosotros hacemos eso, ¿qué va a suceder? Va a haber caos, que es lo que sucedió con Abraham y con Sara y con Agar. Hubo un caos. Porque dice que él después, vamos a seguir leyendo, dice que a cabo de 10 años, miren, y esto nos está hablando que aquí está hablando, miren, Abraham tenía 75 años cuando el Eterno lo habla y ya estaba casado con Sarai. Pero miren, él ya estaba sentado en Canaán. Si tomamos el tiempo que él está sentado en Canaán, y acá aclara, dice, al cabo de 10 años que había habitado en la tierra de Canaán,
y le dio por mujer a Abraham, su marido. O sea, que tranquilamente, si Abraham quería, podía divorciarse de su esposa. Porque ya había transcurrido el periodo legal de 10 años para él pedir el divorcio. ¿Y qué hizo Abraham? Nunca la despidió a su esposa. Eso nos muestra el amor que tenía Abraham por su esposa. Pero su esposa es la que acá no vemos que Abraham está diciendo quiero tener hijos, sino quién es? Es Sarai. Y, wow, ahora estoy haciendo una conexión. ¿Qué sucede con Adán y Eva? ¿Por dónde entró la tentación? ¿Por dónde entró el caos? Por Eva. Y cae Adán. ¿Pero por qué? Porque Adán no estaba cumpliendo su función y cubriendo a su esposa. Esto nos puede dar a entender que algo similar puede estar pasando en la vida de Abraham y Sarai. Que el punto que Sarai dijo, Abraham, Adonai, miren lo que dice, Adonai me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva para tener hijos a través de ella. Y Abraham sucede lo mismo que Adán. Comete el mismo error y accede a lo que su esposa le pide. Versículo 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió cuando vio que había concedido, miraba con desprecio a su señora. Y ahora entendemos por qué. ¿Por qué? Porque a pesar de que ella, Agar, era propiedad de Sarai, era algo legal, Sarai, Agar, la miraba con desprecio. ¿Por qué? Porque ella pudo tener hijos y Sarai no. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta está sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzga Adonai entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. ¿Por qué Abraham usa ese comentario? Miren, vamos al comentario del antiguo Medio Oriente y vamos al comentario de aquí a la parte de, estamos en el versículo, capítulo 16. Versículo 6. Miren, vamos a leer un poquito acá lo que nos dice sobre el comentario. Dice, nacimiento de Ismael. Siervas. Las mujeres esclavas o siervas eran consideradas tanto propiedad como una extensión legal de sus amos. Ahora entendemos el vocabulario por qué Sarai habla de esa forma de su sierva. Propiedad como una extensión legal de sus amos. De sus amas. Por eso es de ella. En consecuencia, sería posible que Sarai tuviera a Agar para cumplir con una variedad de tareas caseras, así como el ser usada como subrogante, o sea, como podríamos decirlo como un vientre de alquiler sería un vientre de alquiler. Acá me están ayudando. Hoy podríamos entenderlo como un vientre de alquiler. ¡Wow! ¿No está pasando eso? ¿No está sucediendo lo mismo? ¿La historia se está repitiendo de vuelta? Es increíble. Entonces acá vemos que entonces las siervas eran propiedad de sus amas. Ellas no tenían voz ni voto. Eran un objeto de sus amas para cumplir, como dice acá, tareas diversas del hogar, como también usarlas como, vamos a poner en un vocabulario que lo podamos entender, vientres de alquiler, de su propia esterilidad, dice. Versículo 2. Arreglo contracultural para la esterilidad. Y esto es un poco también un comentario de lo que recién leíamos. Las concubinas no tenían la plena categoría de esposas, pero eran muchas que llegaban eran muchachas, que llegaban a un matrimonio sin dote y cuyo papel incluía dar a luz hijos. O sea, una vez que ellas se convertían en vientres subrogantes o madres de alquiler o vientres de alquiler, ellas no ocupaban una posición 100% de esposas, pero ya su función era tener hijos. Esa era su función. Por lo tanto, el concubinato no era visto como poligamia. En Israel,
como en la mayor parte del mundo antiguo, la monogamia era practicada generalmente. O sea, la monogamia era la condición ideal del matrimonio. Pero en el antiguo Medio Oriente, como leíamos en el otro recurso, era esencial tener hijos. Entonces se habían hecho leyes que permitieran el concubinato para tener hijos sin disolver el matrimonio. La poligamia no era contraria a la ley, o sea, la ley del antiguo Medio Oriente, ni a los patrones de la moral de esos entonces, pero no siempre era económicamente factible. ¿Por qué? Porque ya el esposo no tenía que hacerse cargo de una sola esposa, sino que tenía que hacerse cargo de varias esposas. Y eso era algo que cuando veamos los mandamientos de la familia, vamos a ver que el Eterno da un mandamiento exclusivo de esto, en donde dice que el hombre que contraiga matrimonio con otras mujeres tiene que tratarlas por igual a todas. Si a una le compra un vestido de $10,000, a las otras les tiene que comprar un vestido de $10,000. Y la verdad, no hay bolsillo que aguante. Entonces, vemos entonces que aquí vemos que era algo que se practicaba. En la Biblia, muchas cosas de la poligamia comúnmente ocurren antes del periodo de la monarquía. O sea, vemos que todo esto está sucediendo antes de que el Eterno nos venga a aclarar un poquito más a través de los mandamientos. Cuando sale Israel de Egipto, empieza a traer un orden, empieza a poner en orden las leyes del antiguo Medio Oriente y a darnos un entendimiento contracultural, y que muchas veces lo que las naciones dicen que es correcto, ante los ojos de Dios es inmoral. Por eso es importante que estudiemos los mandamientos. Versículo 3 al 4 dice: madres subrogantes. Las madres subrogantes aparecen solo en la narración más antiguas de Agar y dos siervas de Raquel y Lea, Génesis 30. Allí no se menciona un contrato, dado que todas estas mujeres eran una extensión legal de sus amas. Ahora entendemos por qué Sarai usa este vocabulario, porque ella era una extensión legal, o sea, era propiedad de su ama. Y cualquier niño que diera a luz sería considerado como hijo de su ama. El código babilónico de Hammurabis en el siglo XVIII, antes de la era común, contiene contratos de subrogancia para las sacerdotisas a las que no se les permitía concebir hijos. Como en los ejemplos bíblicos, estas tienen una posición legal inferior a la de la esposa. Bien, entonces vemos que lo que está sucediendo con Sara, Abraham y Agar es algo totalmente legal. Eso nos va, miren, ahora que lo podamos entender de acuerdo a la forma y dentro del contexto del antiguo Medio Oriente, nos vamos a dar cuenta de que ahora podemos extraer más enseñanzas. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Agar ya estaba, perdón, Sarai estaba en un punto en que quería tener hijos. Ella sentía la presión de la sociedad, digamos, de alguna forma, y que toma esta decisión. Pero la decisión que toma Sarai no va en contra, digamos, de lo que se podría decir algo que estaba mal visto en la sociedad, sino que ella estaba haciendo algo que era legal. Pero no se estaba dando cuenta que estaba yendo en contra de la voluntad del Eterno. Ella estaba tratando de ayudar al Eterno, de darle una ayudita en cómo debía hacer las cosas para darle descendencia a Abraham, para que el Eterno cumpliera su promesa. Y de ahí nace Ismael. Y sabemos que eso fue un caos para la vida de Abraham. Porque tiempo más adelante el Eterno le da la promesa que que va a tener un hijo y que se va a llamar Isaac, que es el hijo de la promesa. Ismael no es el hijo de la promesa, y ahora entendemos por qué. Porque no fue de acuerdo a la voluntad del Padre, sino que aquí hubo una mano humana. Podríamos decir, acá Abraham y Sarai metieron la mano en la promesa y le dieron una ayuda al Eterno. Wow, muchas veces no pasa eso en nuestras vidas.
Muchas veces nosotros, el Eterno por ahí nos dice que vamos a estar en seguridad, en bendición, o muchas veces tenemos planes y sabemos que todo está sujeto al Eterno y todo depende de Él. Pero muchas veces cuando no salen las cosas como nosotros pensamos, muchas veces no queremos nosotros darle una ayudita al Eterno, decirle cómo tiene que hacer las cosas. Muchas veces damos nuestra opinión, pero más dando una opinión es una orden. Miren qué es lo que está sucediendo aquí. Ellos quisieron dar esa ayudita y después ¿qué pasó? Hubo caos. Y esto nos tiene que marcar, miren, y esto es interesante, porque ¿por qué lo toco este tema? Porque esto es el punto en que a nosotros nos tiene que llamar la atención y nos tenemos que enfocar en también estudiar el contexto cultural y legal del antiguo Medio Oriente. Porque si no, vamos a salir entendiendo cualquier cosa, por ejemplo, de esta historia. Y acá vemos que está sucediendo algo que era legal y que vemos que no era algo que estaba mal visto en la sociedad. Pero vemos que esto hace que vayan en contra de la promesa del Eterno, por lo cual genera caos. Algo que podemos aplicar y miren lo esencial de ir a lo que es al entendimiento del contexto. Y miren cuánto hemos podido aprender. Pero bueno, en esta serie no solo nos estamos enfocando en el contexto cultural. Ya hemos determinado dos patrones que el Eterno nos ha dado para nosotros estar atentos, que desde Génesis nos viene hablando cómo es el principio y el fin de la historia. ¿Qué es lo que va a suceder? Vemos que Abraham experimenta a pequeña escala lo que va a experimentar su descendencia en Israel e Israel en Egipto y lo que va a suceder en los tiempos finales. Va a llegar a un punto en que va a haber un nuevo éxodo. Y ahora conocemos el patrón de ese éxodo. Que ya no va a ser una persona, sino que es una nación quien va a volver a la tierra prometida. Y nosotros a través del Mesías tenemos la bendición de ser contados parte, coheredero de los santos, o sea, de Israel, y ser parte de las promesas de Israel. Somos parte de esa generación que vamos a ver ese próximo éxodo. Si no lo vemos nosotros, va a ser nuestra descendencia. Pero ya sabemos cómo va a operar el Eterno. Él no deja nada oculto y como leemos en Deuteronomio 29:29, es lo que Él nos ha revelado. ¿Para qué? Para que lo pongamos por obra y nuestra mirada esté siempre en Él. Pero esta serie también se llama Y los mandamientos. Y ustedes saben que en esta porción se encuentra el segundo mandamiento. Vamos a Génesis capítulo 17. Y miren, antes de ir al mandamiento, porque este mandamiento es bien controversial. Es bien controversial y nos toca justo el segundo es. Vamos a Deuteronomio capítulo Génesis capítulo 17. Miren, vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Era Abraham de edad de 90 años cuando, de 99 años, gracias hermana, cuando le apareció Adonai y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Miren lo que le está diciendo el Eterno a Abraham. ¿Y cuántos años tenía Abraham? 99 años. ¿Y cuándo el Eterno lo encuentra a Abraham? ¿Cuándo lo llama el Eterno? ¿A qué edad? 75 años. O sea que desde el llamado de Abraham al capítulo 17, versículo 1, han pasado 24 años. Bien. Y le dice a Adonai, yo soy el Dios Todopoderoso. Se vuelve y se presenta. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de la muchedumbre de gentes. Miren la promesa que le está. Y acá ya nació Isaac. Acá Isaac ya había nacido. No, todavía. No, Isaac no, Ismael. Tienes razón, me confundo con la línea del tiempo. Acá había ya nacido Ismael.
Y a pesar de que ya se habían que habían pasado este pequeño problema de que quisieron darle una ayuda, el Eterno le dice a Abraham, sé fiel, sé perfecto en todos mis caminos, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes. Se le está diciendo que va a tener descendencia, que Ismael no es parte de esa descendencia. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Ahí le agrego una letra, que es, ahora esa letra representa la presencia del Todopoderoso. Por eso él se presenta, yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Shaddai. Porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones. Pacto por pacto perpetuo, o sea, es algo que va a ser eterno, para ser tu Dios, y él de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que morares, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Miren, y esto es también un poco de lo que va a vivir Israel. Y acá le está enseñando, le está mostrando el eterno Abraham qué va a hacer con esa descendencia. Y después, tiempo más adelante, vemos en la historia que Israel llega a la tierra prometida. Y miren lo que quiere el Eterno, ser nuestro Dios. Y que esa heredad es perpetua, pero no porque nosotros seamos buenos, no porque Israel haya caminado de forma correcta delante de Dios. Recuerden que en Deuteronomio nos dice que era un pueblo pequeño y Dios les dice, miren, no se jacten, porque no es por ustedes, sino es por la maldad que había en las naciones. Pero eso va más allá porque acá la promesa viene de Abraham. Y Abraham sabemos que él, por más que fue humano y cometió errores, él fue obediente al Eterno. Y como le dice ahí, sé perfecto. Fue perfecto ante los ojos de Dios. Versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. O sea, por siempre Abraham y sus generaciones guardarán el pacto. Que después vemos que cuando Israel está en el monte Sinaí, el Eterno termina de revelar cuál es ese pacto que está haciendo con la descendencia de Abraham. Que guardéis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Y aquí, en el versículo 10, tenemos el segundo mandamiento. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros. Por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. El segundo mandamiento está relacionado ¿con qué? Con la circuncisión en la carne. Versículo 13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Miren cuántas veces está diciendo perpetuo con respecto a la promesa y al pacto. Y el varón incircunciso, el que no hubiera sido circuncidado de la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Miren, y esto se lo está diciendo a Abraham. Esto es bastante interesante. Miren, y este es un tema un poquito controversial. Y algo que sucede con este mandamiento es que muchas veces quienes salen de alguna forma en defensa o podríamos decir en contra, ¿ah? En la oposición a este mandamiento, adivinen quién es. Ustedes, hermanas. Siempre cuando se toca este tema, siempre ocurre este fenómeno que no lo puedo explicar. ¿Por qué?
Porque ahora vamos a ver el mandamiento y vamos a ver para quién es dado este mandamiento. Miren, vamos al mandamiento. Eso mismo me pregunto yo, mi hermana. ¿Por qué siempre que se toca el tema, las mujeres son las que oponen o se ponen en oposición al mandamiento? Y los hombres nos quedamos calladitos, no decimos nada. Acá dice nuestra hermana que le da pena que nos van a hacer sufrir. Miren lo que dice. Miren, vamos al mandamiento para que queden claros y hermanas, por favor, entiendan, este mandamiento no es para ustedes. Ustedes tienen la gran bendición que simplemente es creer y circuncidar su corazón y nada más. Pero miren lo que dice el mandamiento. Mandamiento número 2, mitzvot número 2. Mandamiento, miren, preformativo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un mandamiento positivo. ¿Por qué? Porque debo hacer. No es un mandamiento que no lo hagas, no es un mandamiento negativo, es un mandamiento positivo. Primer punto, aclaremos eso. La circuncisión en la carne es un mandamiento positivo. Miren, esta letrita que está acá, esta M, significa para quién es el mandamiento. Y es para el hombre. Es para hombres. Para los... Acá está en inglés. Acá me están diciendo que la M es para mujer. No, acá es men, hombre. Este recurso es tomado del inglés y lo tradujeron al español un hermano que agradecemos al pastor Juan Carlos Suaste de tomarse el trabajo de traducir este libro, de este recurso, para que lo podamos usar y poder aprender sobre los mandamientos. Gracias, mi hermano. Entonces, miren, es un mandamiento para los hombres. Entonces, mi hermana, no se opongan. No, no se opongan, mi hermana. Y le digo porque es un fenómeno que no lo puedo comprender, porque ustedes no lo tienen que hacer. Somos nosotros. Y el mandamiento es Génesis capítulo 17, versículo 10. Todo varón entre vosotros será circuncidado. Y miren lo interesante, dice que es un mandamiento performativo. ¿Por qué es un mandamiento performativo? ¿Por qué lo podemos considerar? Y también es apodíctico. Muy bien, acá nuestra hermana está bien con todos los términos. Apodíctico, ¿qué quiere decir apodíctico? Quiere decir que nos da la orden de hacerlo, pero no nos dice el por qué. O que si lo hacemos vamos a tener alguna bendición. No, dice directamente, hay todo varón que esté en mi pacto se debe circuncidar. Punto. Y el que no esté debe ser cortado, frito ley. ¿Bien? Y miren, y esto es muy interesante, porque siempre decimos nosotros que el mandamiento, o hemos escuchado que el mandamiento de la circuncisión se le fue dado a Israel y es solamente para los judíos. No, eso está fuera de contexto. Miren de cuándo viene este mandamiento. Viene de Abraham, del pacto de Abraham, que se extiende hacia Israel y que es la señal de Israel como parte del pacto. Pero es interesante porque esto nos pone entonces ahora de ver que este mandamiento va por, o sea, digamos que hay una permanencia perpetua de este mandamiento, desde Abraham hasta el fin de los tiempos, que en la Torá nos da más explicación sobre este mandamiento. Y es más, este mandamiento va a aplicar de forma directa en otros mandamientos. Entonces, es interesante que tengamos que estudiarlo y, como les digo, por favor, hermanas, no se opongan, aprendamos y esto es, vamos a ver que es algo personal. Esto se trata de algo personal. Mire, vamos a leer sobre el mandamiento, vamos a aprender sobre el mandamiento. Dice, esencia del mandamiento, el espíritu del mandamiento. Es una misma, un mandamiento que todo niño varón sea circuncidado al 8º día de vida. Si la salud lo permite. Miren, esto es bien interesante. Si la salud lo permite, el niño puede ser circuncidado al 8º día. Si no lo permite, vamos a ver lo que dice la ley. ¿Cuál es la interpretación legal? Si el bebé no es apto físicamente para la circuncisión,
la ceremonia debe posponerse hasta que el niño goce de buena salud. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué los sabios de Israel le dan esta interpretación? Porque siempre sobre el mandamiento está la preservación de vida. Si el niño a los 8º día tiene un problema, una enfermedad, algo que le impide pasar por este proceso quirúrgico y va a exponer su vida, es preferible que no lo haga, pero que lo haga más adelante, cuando ese niño goce de buena salud. Dice, cuando la circuncisión se realiza en el 8º día de vida, tiene prioridad sobre el Shabbat, los días festivos e incluso Yom Kippur. O sea, se considera, según los sabios de Israel, un paso muy importante. Sin embargo, una circuncisión pospuesta solo se puede realizar en el día laboral normal. O sea, miren, los sabios de Israel interpretan que si el niño tiene 8 días y cae justo en Shabbat o en un día festivo o en el mismo Yom Kippur, se le da prioridad a esta mitzvah. Pero si por alguna cuestión ese proceso, este ritual, esta ceremonia se posterga, se debe hacer en cualquier día normal, pero no en los días de Shabbat o de festividades. El padre está obligado a circuncidar a su hijo, no es negociable. Sin embargo, su padre puede designar a un agente o un moel para que realice este misma en su lugar. Si el padre no lo sabe hacer o no lo puede hacer o realmente, yo me imagino que ha de ser una situación bastante como complicada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nombran a un moel, a una persona que esté apta para hacer esta ceremonia. Dice, en un caso en el que un padre no circuncida a su hijo, miren, si un padre no circuncida a su hijo, y esta es la interpretación de acuerdo a los sabios de Israel, cuando existía un Beit Din, que sería el Sanedrín, dice, el Beit Din de la comunidad es responsable de la circuncisión del niño. O sea, acá vemos la necesidad de que haya un tribunal judicial. Y miren, esto llegaba a ser algo judicial. Si el Beit Din no lo hace, entonces del mismo varón incircunciso está la obligación a cumplir la misma cuando llegue a su bar mitzvah, o sea, sus 13 años. Es interesante, ¿no? Que es una decisión, miren, y esto es aclarando el punto por qué es para los hombres. Es una decisión personal del hombre. Excepto cuando el niño tiene 8 años y eso tiene un principio médico. Hemos aprendido con nuestra pastora Nereida, que ella es doctora, nos ha mencionado de que justamente en el 8º día en el cuerpo del niño hay una gran cantidad de vitamina K, que esa vitamina K ayuda a que cicatrice de forma rápida. Bien, entonces ahora vemos que este mandamiento es para los hombres. ¿Qué sucede aquí? Aquí vamos a ver que, analizando ahora este mandamiento y teniendo esto en mente, vamos a analizar lo que sucede con Abraham. Entonces, ya habíamos visto el mandamiento, el segundo mandamiento, que está relacionado al hombre. Vemos la esencia del mandamiento y ahora vamos a entender por qué el Eterno da este mandamiento a Abraham. Y vemos que este mandamiento no es solo para Israel, sino que viene para toda la descendencia de Abraham. Entonces, miren, vamos a entender un poquito lo que dice en este punto. ¿Por qué el Eterno le pide? Ahora vamos a ver por qué el Eterno le pide esta señal del pacto. Y miren, es bastante interesante porque si nosotros analizamos desde el principio, el Eterno ha dejado varias señales. Por ejemplo, el Shabbat es la señal de que el Eterno hizo una nueva creación. El séptimo día terminó y en el séptimo día Él lo declaró santo, lo que nosotros conocemos como el Shabbat. Un día de descanso, un día de reposo en donde hacemos el memorial de que Él se entronó sobre toda la creación.
Después sucede lo del diluvio. Cuando sucede lo del diluvio, el Eterno hace un pacto, podríamos decir, con la tierra y pone como señal que el arco iris. Ahora, el Eterno está renovando su pacto, pero no con la tierra ni con la creación, sino con la humanidad y está escogiendo a una familia, que es la familia de Abraham. Que si nosotros vemos la ascendencia de Abraham, él es hijo de Sem, hijo de Noé, y viene descendiente de Adán. Bien, entonces vemos como el Eterno escoge ahora a una familia, que es Abraham, y que de esa familia hace un pacto en que va a ser, Abraham va a bendecir a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. Pero ¿qué pone como señal? Pone la señal de la circuncisión en el nivel físico. Y aquí es bastante interesante, porque miren cuando el Eterno le habla de circuncisión a Abraham. Se lo va a nombrar cuando él tiene 99 años. No apenas lo conoce o apenas lo llama, porque cuando nosotros vimos en Génesis 12, vemos que Abraham, cuando es llamado por el Eterno a salir de Ur, él tenía 75 años. O sea que pasaron un lapso de 24 años de Abraham caminar con el Eterno y ahí tomar la decisión de circuncidarse. El Eterno recién ahí, después de haber caminado 24 años con Abraham, Abraham viendo los milagros, viendo esa promesa, viendo la provisión que el Eterno le da, está conociendo en esos 24 años, él está conociendo al Dios que él está siguiendo desde Ur de los Caldeos. Y recién ahí, cuando el Eterno ve que su corazón, cuando ya Abraham está dispuesto, preparado, le dice, esta va a ser la señal del pacto. Esta va a ser la señal del pacto, la circuncisión. Y ahora vamos a entender, cuando veamos ahora el contexto, vamos a ver por qué es importante la señal del pacto. ¿Por qué le pide que la circuncisión como señal? Miren, vamos a comentario del contexto. Vamos a ver lo que habla de la circuncisión en el capítulo 17. Acá está, del versículo 9 al 14. Dice, circuncisión. La circuncisión era practicada ampliamente en el antiguo cercano oriente. O sea, que era un ritual que no estaba, digamos que es un ritual que Abraham tenía conocimiento. Pero vamos a entender el porqué. Miren, dice que en la antigüedad, en el cercano oriente, como rito de pubertad, de fertilidad o matrimonio. Miren para qué se usaba en el antiguo Medio Oriente el ritual de la circuncisión. Aunque los israelitas no eran el único pueblo que circuncidaba a sus hijos, esta señal era usada para marcarlos como miembros de la comunidad del pacto. Cuando se usaban en relación del matrimonio, la terminología sugiere que era realizado por el nuevo pariente político masculino, o sea, por el suegro, indicando que la novia el novio, perdón, era puesto bajo la protección de su familia en esta nueva relación. O sea, mírenlo como era visto la circuncisión en el antiguo Medio Oriente. Era una cuestión de el matrimonio. Y quien se lo hacía era el suegro. Interesante, ¿no? Y vemos que esto era para que marcar una relación de parentesco. Como que era el anillo de compromiso, podríamos decirlo. Pero era una señal entre la familia, entre los patriarcas. Entonces, habíamos quedado que eran político masculino, indicando que el novio era puesto bajo la protección de su familia en esta nueva relación, o sea que pasaba a estar bajo la protección de sus suegros, de la familia de la novia. Cuando era realizada en los infantes, era más un ritual para dejar una marca que algo que se hacía por motivos higiénicos. El hecho de que se derramara sangre también significa que esto era un ritual de sacrificio y podía sustituir el sacrificio humano que era
practicado por otros pueblos. Entonces ven cómo en la antigüedad muchos por ahí no querían sacrificar a su hijo, entonces hacían esta práctica. Dice que se espera, que se espera hasta el octavo día, que se esperare hasta el octavo día para realizar este ritual, puede reflejar las altas tasas de mortalidad infantil y el deseo de determinar si el niño sobreviviría. Miren, y esto es interesante, y acá hay un recurso que no lo tengo ahora aquí en mano. A ver, denme un segundito. El recurso se llama La infancia y legalidad del Oriente Próximo, antiguo durante la era del bronce reciente. O sea, esto va desde el año 1500 al 1100 antes del Mesías. Este recurso es bastante interesante, yo lo tengo aquí en fotocopia. Está en español, es de Daniel Hustel. Es bastante interesante, es un poquito complicado de entender porque no da comentarios, sino que nos está mencionando todas las leyes que tengan que ver con la infancia y su legalidad en el antiguo Medio Oriente. Y es muy impactante. He leído un par de capítulos y me ha dejado bastante impactado sobre cómo era considerada la niñez. Y esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque se hacía en el octavo día. ¿Qué sucedía muchas veces en el antiguo Medio Oriente? Cuando un niño nacía con algún defecto, nacía enfermo, muchas veces sus padres lo sacrificaban a los dioses y eso era legal. Y eso lo leí en este recurso. Era legal. Era legal porque lo entregaban como una ofrenda para que la generación que viene o el hijo que viene sea un hijo sano, un hijo sin discapacidades. Es duro. Pero el Eterno, miren qué tan bueno y tan misericordioso es que Él no hace esto como todas las naciones, sino que le da un tiempo de 8 días para que el niño esté en una condición óptima de poder pasar por este ritual, de que no muera desangrados. Hay registros que en otras culturas lo hacían antes del octavo día. Y obviamente al no tener esa vitamina K, médicamente hoy lo podemos determinar que esa vitamina K ayudaba a la cicatrización. Si se lo hacían antes, esos niños morían de sangrados. Entonces vemos que en el antiguo Medio Oriente la circuncisión no estaba relacionada con cuestiones de pacto o con una relación con Dios, sino que estaba relacionado con cuestiones de fertilidad, de adoraciones a otros dioses. ¿Y qué es lo que está haciendo el Eterno? Cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 17, vemos que el Eterno está cambiando, está dando un precedente contracultural sobre cómo era vista la circuncisión. Y lo está poniendo como una señal de pacto, como una señal de que va a ser, es como que el hombre, recuerden que este mandamiento es para el hombre, en lo físico está aceptando, poniendo la firma de alguna forma en el convenio que está haciendo con el Eterno. Pero miren, esto es bastante interesante porque como lo analizamos de acuerdo a la vida de Abraham, vemos que no es algo que el Eterno pide en el momento que uno se convierte o se acerca al Señor. Esta es una decisión personal del hombre, es una decisión personal nuestra, de acuerdo a la relación que yo tenga con el Eterno. Porque si vemos, Abraham tuvo un lapso de 24 años para conocer al Eterno y dar este paso de fe y llevar la señal del pacto en su cuerpo. Miren, y esto es bastante interesante porque muchos dicen que no a la circuncisión. Miren, esto es algo personal que cada hombre tiene que estar con el Eterno. Es algo que es personal, es algo muy personal del hombre, una decisión que sale desde nuestro interior, de acuerdo a la relación que yo tenga con mi rey. Pero mi rey no me lo va a pedir en el momento que yo lo conozco, sino que puede pasar un tiempo. Pueden pasar 5 años, 6 años, 10 años, 24 años como le pasó a Abraham. Pero era una decisión que Abraham tenía que tomar. Y no solo la tomó él, cuando seguimos leyendo, vemos que también accedieron sus siervos y también circuncidó a su hijo Ismael con 13 años. Miren, y esto es algo que
que al verlo en la vida de Abraham nos da a entender que esto es algo que el hombre debe tomar una decisión uno mismo. Que solamente el hombre lo puede decidir, basado en la relación que yo tenga con el Eterno. Y miren, y esto nos va a ayudar a entender, ver esto nos va a ayudar a entender cuando vamos a Hechos 15. Miren, cuando vamos a Hechos 15, vamos a ir a Hechos 15, y justamente está pasando algo bien interesante aquí, en Hechos 15, con respecto a la circuncisión. Hechos, capítulo 15, vamos a leer los versículos 1 al 6. Miren lo que está sucediendo en Hechos 15. Y esto lo tenemos que asociar con lo que estamos aprendiendo en la vida de Abraham. Dice, entonces algunos que venían de Judá enseñaban a los hermanos, o sea, eran judíos creyentes en el Mesías, miembros de la casa de Judá, creyentes en el Mesías, fariseos que creían en el Mesías y enseñaban a los hermanos. Si no se circuncidáis conforme al rito de Moisés, miren, el rito, la circuncisión viene de dónde? De Abraham, ya viene antes. No podéis ser salvos. Miren lo que enseñaban algunos. Y este es el problema en Hechos 15, de que a todo varón que se convirtiera al Mesías, Yeshua, tenían que circuncidarse porque la circuncisión era para salvación, de acuerdo a estos judíos que enseñaban a sus hermanos, a estos fariseos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Esto no quiere decir que Pablo está en contra de la circuncisión, sino que vamos a entender el por qué. Ahora, analizándolo en la vida de Abraham, vamos a entender por qué ellos tuvieron esta disputa y esta contienda no tan pequeña. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, ¿a quién fueron? A un cuerpo legal del cuerpo del Mesías, mesiánicos, a hablar sobre este problema. ¿Por qué? Porque aquí habían muchos, o sea, que habían un grupo de creyentes en el Mesías que estaban imponiendo la circuncisión como salvación. Ahora lo analicemos con Abraham. ¿Era para salvación? No, era una señal de pacto. No está hablando de salvación. Y es lo que Pablo y Bernabé estaban contendiendo con estos hermanos que imponían la circuncisión como salvación. Y ellos están diciendo, no, esto no es para salvación. La circuncisión no es salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo dado por Dios y que solo Dios lo puede quitar. Yo no puedo decir que algún hermano es salvo o deja de ser salvo una persona o no. Yo no soy el juez, no soy el rey. Y la circuncisión no va en contra de la salvación, sino que es una señal de que yo he aceptado el pacto con el Eterno. Y eso es lo que discutían Pablo y Bernabé y fueron al grupo de ancianos del cuerpo mesiánico, de los creyentes en el Mesías, a las autoridades, a los ancianos, a plantear esta situación. Y vamos a ver cuál fue la respuesta de los sabios. Vamos al versículo 12. Acá dice que se presentan ante los apóstoles en Jerusalén. Versículo 12. Entonces la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Versículo 16. Y después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que estaba caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Miren, los profetas estaban reconociendo, esto está en Amós 9,
del versículo 11 al 12. Y cuando está hablando de tiempos antiguos, ¿de qué nos está hablando? Desde Génesis, mucho más allá de los profetas. Por lo cual yo juzgo, dice Jacobo, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de la fornicación, de lo ahogado y de sangre. O sea, que se alejen de la idolatría, de la fornicación, o sea, de sexo ritual en lo que es adoración a otros ídolos, de comer ahogado, o sea, está hablando de todas cuestiones morales, o sea, que se aparten de la inmoralidad, hasta el punto de que no coman sangre y que coman alimentos kosher, alimentos limpios. Eso es lo que está diciendo. Lo que está haciendo Jacob es poniendo el ABC de un nuevo creyente. Porque, dice en el versículo 21, Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leída cada día de ¿qué? De reposo. Y miren, es interesante porque en la Reina Valera te pone un asterisco y te dice, aquí equivale a sábado. O sea, en cada Shabbat es predicado Moisés. Wow, ahora esto lo ponemos paralelo a lo que está sucediendo con Abraham. Abraham, él empezó a caminar con el Eterno, a apartarse de la inmoralidad, a cambiar su perspectiva de vista de lo que era lo legal y lo que era moralmente correcto delante de las, digamos, de las naciones, y empieza a caminar de una forma perfecta, dice el Eterno, y le dice que se mantenga perfecto delante de él. Pero fueron 24 años, y en esos 24 años Moisés, Abraham, al estar aprendiendo y conociendo al Eterno, él toma la decisión de circuncidar y con los que estaban con él decidieron también y no dijeron una palabra. ¿Y saben por qué me imagino que sucedió esto? Porque vieron en la actitud de Abraham, vieron un reflejo de lo que era el Eterno. Él reflejaba al Dios que estaba sirviendo. Por eso sus siervos no dijeron nada y fueron 300 hombres que se circuncidaron. Es interesante el poner este paralelo. Entonces esto nos está enseñando que el proceso de la circuncisión es un mandamiento para el hombre que viene después de un tiempo de estar caminando con el Eterno, de tener una relación íntima con el Eterno y dar este paso de fe y de llevar una señal física en el cuerpo. Miren, y no es la única señal física que el hombre tiene que llevar. Vamos a ver después con los mandamientos que nos da a los hombres otra señal física, una señal que tenemos que tener vista en todo el tiempo a nuestra vista, que son el uso de los tzitzit, y vamos a ampliar un poco más cuando lleguemos a ese punto. Pero aquí lo interesante es ver que llegar a este ritual o a tomar esta decisión, a esta ceremonia, es un proceso que tiene que haber primero una circuncisión del corazón, una relación con el Eterno. Y yo les invito, mis hermanos, que vayan y vean el estudio que hicimos del ciclo pasado de la circuncisión del corazón en el libro de Deuteronomio. Ahí ampliamos mucho más sobre la circuncisión del corazón. Y llegamos a la conclusión que uno no puede dar el paso de la circuncisión si no primero circuncida su corazón. Tiene una relación íntima con el Eterno. Hay cambios en la vida de uno, que uno termina reconociendo a quién está sirviendo y lo está expresando físicamente. Y esa es la circuncisión en la carne. No es nada malo, es algo que es personal. Y por eso aclaraba de cuando empecé a hablar del tema, hermanas, no se opongan. Es una decisión de su esposo, de su hijo. Si tiene una relación y ha llegado el punto de decir, Señor, yo quiero ser parte de ese pacto. Y como vemos, no es un pacto solamente con Israel, sino que es con toda la descendencia de Abraham. Y si yo digo caminar en la fe de Abraham, tengo que caminar en los pasos que dio por fe a Abraham. Es interesante, ¿no? ¿Cuánto hemos podido aprender? ¿Cuánto hemos podido aprender de este mandamiento que es un poco polémico? Sí, pero ¿qué pasa? Cuando lo vemos fuera de contexto, lo vemos malo. Pero ahora lo podemos entender y podemos ver que esto es algo muy personal con el hombre. Y la pregunta es, ¿por qué al hombre
le da estos mandamientos y a la mujer no? Miren, vamos a darnos cuenta que en los mandamientos que están relacionados con señales físicas en el hombre, porque los hombres muchas veces nos dejamos llevar por nuestros ojos. Nuestros ojos son los que nos traicionan. Entonces el Señor nos conoce, Él nos creó. Entonces Él nos hace tener cerca nuestros señales que siempre nos traigan a memoria a quién yo le estoy sirviendo y cómo estoy llevando mi estilo de vida. Por eso cuando un hombre da el paso de la circuncisión, no es un juego. No es algo que se puede tomar a la ligera. No es solamente algo físico, sino que también va algo más en lo interior, en lo moral y en lo espiritual. No es juego. Si yo he dado el paso de la circuncisión, no puedo volver atrás. No puedo seguir caminando como caminaba antes. Es una decisión, por eso es un tiempo. Por eso vemos en la vida de Abraham que le llevó 24 años. Quizás a otros les puede llevar menos, pero lleva un proceso. Y es lo que nos están enseñando. Miren, nos está enseñando Jacobo, Pablo y Bernabé nos están enseñando eso, que sí, ellos no están en contra de la circuncisión, pero está diciendo, este es un proceso. Que arranquen apartándose de las cosas inmorales, pero mientras más vayan conociendo al Eterno, en un momento el Eterno vendrá a nuestro encuentro y nos dirá, hijo, tienes que dar este paso de fe. Esa es la enseñanza que nos deja este mandamiento. Y que aún está vigente, y vemos que está vigente desde Abraham. Lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a continuar descubriendo más del libro de Génesis en el próximo estudio. Shalom, shalom, familia. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo estudio. Shalom.